Y un rol protagónico van a tener las mujeres familiares de los tripulantes del ARA San Juan también, no solamente por el Día Internacional de la Mujer, sino también por la presencia, ¿no?, en la causa y en constituirse en querellantes. Está el doctor Luis Tagliapietra, familiar también de uno de los héroes, podemos decir, del ARA San Juan. Luis, muy buena mañana, gracias por estar en contacto con este semáforo. Ricardo Fiorentino y Fabián López, como siempre, con el mejor y el mayor de los respetos, los saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, afortunadamente. ¿Podemos hablar un poco de la causa y también de esta suerte que está teniendo, si es que la tiene? No, sí, mala suerte, sí, sí. Si hablamos en esos términos, ¿no? Pero acá no es una cuestión de suerte, sino de designios, ¿no? Bueno, como ustedes saben, tenemos por un lado la investigación principal, que es la que tiene que determinar qué es lo que ocurrió con nuestros hijos. Mi hijo, ¿no?, estaba en el submarino, y hijos, padres, hermanos, de muchos y muchas. Como vos bien dijiste, bueno, aprovechamos por adelantado a saludar a todas las mujeres para el día de mañana, y creo que el día en sí mismo significa no un festejo, sino un día de lucha, y un poco es una lucha que en el caso particular nuestro empezó hace ya más de 5 años, y está en un estado lamentable, ¿no? Totalmente paralizada esa investigación. Ya te repito, no solamente principal en términos jurídicos, sino en lo que más nos importa, que es saber qué es lo que pasó con nuestros seres queridos. Hoy, a más de 5 años, hoy a más de 4 años de haber encontrado el submarino, los restos del submarino, todavía no sabemos qué pasó, cómo murieron, qué pasó. Y obviamente, si no sabemos eso, mucho menos podemos pensar en justicia y en establecer responsabilidades. Y como te decía al principio, no es una cuestión de suerte, esto es una cuestión de designios. Claramente, la jueza a cargo le han ordenado que esto no ocurra, porque ha querido cerrar 2 veces la investigación, por supuesto sin ningún tipo de fundamento lógico. Ha hecho todo mal y no ha hecho nada, ¿no?, en pos de arribar a esa verdad que tanto necesitamos. Y es en este contexto que bueno, en el ámbito jurídico la hemos recusado, la hemos denunciado, hemos pedido su juicio político, y bueno, todo está en pos de resolverse con la situación en la que hoy está el Consejo de la Magistratura, con la situación que hoy está la justicia en general. Por ejemplo, la última recusación la planteamos ya tuvimos audiencia ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia hace ya más de 20 días y todavía no decidió si corresponde o no apartarla. Y en este marco, el pasado 15 de noviembre, cuando se cumplieron 5 años de la desaparición, el actual ministro de Defensa, Jorge Tayana, nos anunció lo que veníamos pidiendo hace ya más de 3 años, que era la conformación de una comisión especial de investigación para que colabore, digamos, entre comillas, con la justicia. Esto significa, por un lado, una colaboración, pero por un lado también un empuje, ¿no?, por así decirlo, y que podamos avanzar en eso. Y de repente nos encontramos que ya pasaron 4 meses, más de 4 meses, que esa comisión no se conformó, que supuestamente lo iba a decretar el presidente Fernández, no firmó tal decreto. Tampoco hizo mención en la asamblea ordinaria, ¿no? Exactamente. Lo notaron como un olvido, un descuido, al no tener avances no fue necesario. ¿Y cuál es desde el lugar de ustedes, no? Desde el reclamo
por pedido de justicia y cuando el Estado no da ni siquiera o hace mención al tema. Sí, es lamentable. No, la verdad no quisiera ponerme, digamos, en la cabeza del presidente y especular con si se olvidó, si no le importa o lo que fuera, ¿no? Nosotros en estos más de 3 años de gestión de este presidente no nos recibió nunca, ¿sí? Si bien mencionó a nuestros hijos en 2 ocasiones, y oportunamente allá en el 2020 les otorgó el acceso post-mortem que les correspondía por ley, que es obviamente un reconocimiento. Un reconocimiento político. Es decir, sí. Por lo que entiendo, cuando se los necesita, se los expone o se los usa o lo tenemos en cuenta. Si no, lo tenemos ahí en el olvido. No vamos a dar tanta vuelta, ¿es así? Por lo menos es lo que yo siento, ¿no? Por lo menos es lo que yo siento, de unos y de otros, acá creo que en este sentido parecen todos iguales, ¿no? Y la verdad es muy triste, es muy triste. A mí me genera mucha frustración, porque si bien nuestra pelea es absolutamente jurídica y nunca pedimos que haya una intromisión de otros poderes en la justicia, sí es necesaria, porque no nos olvidemos que esta es una circunstancia que, si bien a nosotros nos afecta en lo personal, eran, por un lado, empleados de la nación, ¿sí? No olvidemos que nuestros hijos estaban trabajando por la nación, cuidando nuestras fronteras, ¿sí? Y nuestros recursos naturales. El submarino en sí mismo era un activo del Estado Nacional, el más importante. Estamos hablando de que se perdió un submarino de $600 millones, ¿sí? Digo esto porque hay gente en la política que le interesa más esta cuestión económica que la humana. Entonces, digo, desde varios ángulos es una pérdida que merece ser investigada, ¿sí? Desde varios ángulos es una pérdida que merece ser investigada, que merece ser recordada, que no me... Y perdónenme por usar esta palabra, pero a mí me parece muy injusto que caiga en el olvido. Me parece muy injusto que caiga en el olvido. Y bueno, por lo pronto nosotros tenemos esta cruzada de mantener la memoria, de mantener esta lucha, que no es ni más ni menos que por saber la verdad de lo que pasó y por justicia, sí o sí, en base a esa verdad. Nosotros no queremos venganza, no hacemos política, no nos interesa nada de lo que de lo es que si no, Luis, no se puede cerrar la historia, no se puede darle un cierre. Hay mucha desidia en todo este tema, mucho destrato, mucho ninguneo, mucho olvido. No lo puede, uno lo tiene que decir con las vísceras, ¿no? Claro. Creo que lo que pueden sentir ustedes lo pueden sentir cualquiera que esté en una situación similar o haya atravesado una situación de esa naturaleza. Y no estoy hablando quizá que haya ocurrido dentro del submarino, pero sí, hoy todavía seguimos teniendo muchas deudas pendientes, ¿no? Bueno, es que hablando de y para que la gente entienda un mínimo porcentaje del destrato y la desidia que sufrimos y que acabas vos de remarcar, y te lo agradezco, no se olviden que a nosotros nos espiaron brutalmente, y no hablo ya de que fue una acción ilegal, ¿Por qué te digo brutalmente? Porque a nosotros en plena lucha por saber, porque todavía ni siquiera habíamos encontrado el submarino, entonces queríamos saber dónde estaban, qué había pasado. Muchos familiares incluso tenían la ilusión de que estuvieran perdidos por ahí, ¿no? Flotando en medio del océano Atlántico. Nos pasaba a nosotros, Luis. Esperando a que los encontremos. Y en ese contexto,
nos pincharon los teléfonos, nos pincharon los mails, nos hicieron seguimientos personales en donde están los videos y las fotos, siguiéndonos, por ejemplo, a una mamá llevando al nene al colegio, a ese nivel, ¿sí? Ni hablar en otros ámbitos, ¿no? Nos han, han utilizado parte de esa información para atacarnos por redes sociales, incluso para armarnos causas truchas, cosas que mucho no se saben públicamente, y que, bueno, y ni hablar de que hemos recibido amenazas. Yo hice 3 denuncias penales por amenaza, intimidaciones, mandaban fotos de la puerta de mi casa, ¿no? Ese tipo de cuestiones que no tenían que ver con la gente común, sino con un estado paralelo que se ocupó de intentar, por un lado, acallarnos, intimidarnos, que de algún modo, y no sabemos bien todavía por qué, no nos callemos la boca y no molestemos más, ¿no? Luis, ¿qué tal? Entonces, Fabián López te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Fabián? Buenos días. Van por 2 causas, una por escuchas ilegales y otra por la averiguación de cuántos frentes judiciales y cómo son. Contanos para que tengamos bien en claro cuál es la lucha, más allá, por supuesto, de averiguar qué es lo que pasó con los héroes. Bueno, gracias. Sí, para nosotros, reitero, lo más importante que tal vez nos pueda dar un poquito de paz es saber qué les pasó. Claramente. Pero hoy el frente judicial sí, que está, digamos, muy abierto, porque en el marco de esa causa principal hay 10 causas ya, que la gente poco sabe, porque hubo encubrimientos, hubo falsos testimonios dirigidos a desviar la investigación. Bueno, hubo muchas, en total 10 causas conexas, que a la principal, que de algún modo, si bien unas son más importantes que otras, todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, sí. Y después, por supuesto, tal como describías, tenemos estas causas que se generaron a partir de estas tareas de espionaje ilegal, porque hablamos de espionaje ilegal porque no fueron, como decía antes, solamente una escucha telefónica, fue una estrategia de espionaje integral, como te decía, claro, donde incluso, por ejemplo, en algunos momentos, donde, por ejemplo, a una semana, no sé si ustedes se acuerdan, de la desaparición, nos avisaron de la famosa implosión, sí, ¿no? Sí, que generó en los que estábamos en la base naval mucha angustia. Hubo mujeres que se descompusieron y demás, y había tipos del otro lado del alambrado con teleobjetivos sacándole fotos a cada uno de nosotros, ¿sí? Que están en el expediente porque se encontraron en un disco rígido de la división de la AFI en Mar del Plata. Estamos hablando que no era periodismo. Y bueno, no lo sé, y eso es lo que quiero que nos contesten. O sea, ¿con qué intención? ¿Por qué? O sea, ¿qué? Es incomprensible. Si yo me salgo claro, tratás de abordar y digo desde un sentido común. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué? ¿Para qué? La verdad, lo hablamos todo el tiempo con los familiares, no lo podemos entender. Mirá que a veces hasta nos obligamos a ponernos en escenarios insólitos y no lo podemos entender. Bueno, fíjate que como estrategia de defensa del expresidente Macri, adujeron que todo esto tenía que ver con garantizar la seguridad del entonces presidente, ¿no? Como si nosotros representáramos algún tipo de peligro para su integridad física. Algo que es totalmente ridículo desde varios puntos. Primero, desde el punto que somos absolutamente incapaces de eso, ¿no? Pero después de que nos espiaron durante más de un año de manera ininterrumpida, y al presidente lo vimos en solamente 2 ocasiones. O sea, es más, muchas de estas tareas que están
probadas en el expediente, se realizaron mientras el expresidente estaba en Europa, por ejemplo. Sí. Entonces, Deja mucho que desear también. Sí. Vos sabés que mientras hacías ese detalle o traías a tu memoria, y también venía seguramente a la de todos, en particular a mí, cuando comentabas del día a día, ¿no? Desde que se conoció la noticia, y creo que en lo personal también, ¿no? Uno... el deseo más grande era que la nave emergiera de algún modo, y cada día que se iba conociendo un detalle más era muy lejos de todo morbo, pero era la sensación de saber qué estaba pasando, que más allá de lo que podría conocerse o te dejaban conocer o decir o escuchar, sino uno buscaba tener respuestas. Y hoy creo que me surge otra duda, ¿no? Y te la pregunto. ¿Qué se está tapando? ¿Qué están tapando? Y eso es lo que nos preguntamos nosotros y no lo sabemos. Y acá es muy bueno lo que acabas de alguna manera de recontar, porque no se tienen que olvidar, porque para nosotros a veces parece que pasó una eternidad y en otros momentos parece que fue ayer, ¿no? Pero no hay que olvidarnos de que en esos días nos mintieron en la cara. O sea, y no estoy hablando de ningún medio amarillista ni nada. El vocero de la Armada Argentina, el entonces capitán Enrique Balbi, por órdenes, porque esto lo declaró bajo juramento de ley, sí, ante la jueza de Caleta Olivia, bajo órdenes del entonces ministro de Defensa Oscar Aguad, del jefe de gabinete Marcos Peña, nos brindaba esa información falsa, ¿sí? El entonces capitán Balbi, nosotros, lo bueno que con la cobertura que hicieron ustedes, ¿no? Los periodistas, los medios, es que está todo grabado, ¿sí? Y en esas conferencias de prensa que daba en las escalinatas del edificio Libertad, nos mentía en la cara a nosotros, pero a todos los argentinos. Y la pregunta es la que vos acabas de hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros, siempre entendimos y supimos que nuestros hijos realizaban un trabajo de riesgo, ¿no? Entonces, esto es una realidad, es como el padre de un bombero, como el padre de un policía, ¿no? Es muy duro, pero es la profesión que eligieron. Seguro. Y esa sensación de que, bueno, que algo puede pasar en algún momento, ¿no? No es un empleado de oficina que lo peor que le puede pasar es una situación de estrés. Entonces, esto lo tuvimos siempre claro. Ahora, y la realidad que si nos hubieran dicho, miren, sufrieron un accidente, lo hubiéramos entendido con mucho dolor, por supuesto, pero lo hubiéramos entendido sin ningún problema, porque, repito, éramos perfectamente conscientes de que nuestros hijos hacían una actividad de mucho riesgo, ¿está bien? Entonces, se vuelve de vuelta incomprensible que hayan sentido la necesidad de mentirnos como nos mintieron. Entonces, viste como dice ese dicho, ¿no? Si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, es perro. Entonces, nos queda esa idea, esa sensación de que aún hoy todavía no estamos sabiendo algo muy importante que ocurrió y que no quieren que se sepa, porque después, si añadimos la pasividad de la jueza y el ímpetu que tiene para dar por finalizada la investigación, culpando a 4 oficiales de la Armada por un delito menor y chau, las tareas de espionaje ilegal y todo este contexto del que venimos hablando, sin duda te da esa fuerte sensación de que algo ocultan y todavía no lo sabemos, y eso creo que es un derecho ya que no solamente tenemos los familiares, sino todos los argentinos, ¿no? Si acá hubo una intromisión de un Estado extranjero o sucedió algo que no debía suceder, creo que todos los argentinos merecemos saberlo.
Doctor Tagliapietra, por el teniente de corbeta Alejandro Damián y por los 43 compañeros del buque, muchas gracias. No, gracias a ustedes por brindarnos este espacio, por no olvidarse. Para nosotros es muy importante, así que muchas gracias.